vamos a empezar con un repaso de la anatomía de la pelvis y del períneo, ¿ya? Entonces vamos acá. Miren, el esquema de este resumen de básicas está básicamente orientado a repasar la parte ósea, ¿correcto? La estructura ósea por este lado. Acá vamos a ver netamente todo lo que es el diafragma pélvico o el piso pélvico. Y acá vamos a conversar un poco sobre el peritoneo y sus reflexiones en la pelvis y sobre una estructura de los diversos niveles o espacios perineales y pélvicos, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver los espacios. ¿Por qué he hecho esta clasificación de la clase? Porque la parte ósea que vemos a la izquierda es importante para obstetricia. La parte del diafragma pélvico del centro es importante para gineco. Y la parte a la derecha de peritoneo y dos espacios es importante para orientarnos en las diversas patologías. ¿Está bien? Entonces empezamos, ¿ya? ¿Qué podemos comentar del componente óseo? Entonces ustedes recuerden que la pelvis es una continuación del abdomen. Por eso se llama cavidad abdominopélvica. O sea, el abdomen viene por acá, ¿correcto? Hasta ahí. E inmediatamente empata con la pelvis. Ahí. Entonces la cavidad abdominopélvica, ¿correcto? Entonces, sensu estricto, el límite del abdomen con la pelvis lo establece el hueso de la de la cintura pélvica, o sea, el coxal, el sacro. Sin embargo, este hueso, por la forma que tiene, define dos entradas. La entrada de la pelvis falsa, que sería a esta altura, a la altura de las crestas ilíacas, o sea, donde están las crestas ilíacas, a esa altura empieza la pelvis falsa, y la entrada a la pelvis verdadera, que esa es la que me interesa, que vendría a ser esta limitación, acá, esta de acá. Esta es la limitación a la pelvis verdadera, que en el plano lateral sería este de acá, el que va del pubis al promontorio, ahí, este diámetro, que los ginecólogos lo conocen como el conjugado anatómico, de 11.5 centímetros, ¿ya? De la parte superior del pubis, suprapubis, y al promontorio, ¿ya? Entonces, esta es la entrada a la pelvis verdadera. Entonces, vamos a suponer que este es el diámetro que le estamos quedando para entrar a la pelvis verdadera. Esta sería la pelvis verdadera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los límites óseos para esa pelvis verdadera? Síganme, por favor, acá. Tenemos acá el sacro, correcto, la parte exacta del promontorio. Acá tenemos las alas sacras, correcto, los bordes laterales de las alas sacras. Acá tenemos la línea innominada, así se llama, línea innominada, o sea, no tiene nombre, correcto, no tiene nombre. Ya, acá tenemos la eminencia pectínea, acá hay una eminencia pectínea del pubis, ya, eminencia pectínea, y acá tenemos la rama del pubis y la sínfisis del pubis. Entonces, todas estas estructuras delimitan el ingreso a la pelvis verdadera por parte del hueso coxal y sacro. Coxal y sacro. Recuerden que el hueso coxal está formado, pues, ¿no?, por el ilíaco, el isquion y el pubis, ¿no es cierto? Y el pubis, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo primero que quería dejar claro. Ahora, cuando vemos por debajo esta estructura de la pelvis ósea, tenemos unos diámetros muy importantes desde el punto de vista obstétrico. Entonces, el diámetro subpúbico coxígeo de más o menos 13 centímetros, como están viendo acá, sería el diámetro anteroposterior, ¿correcto? El diámetro anteroposterior. Muy bien, ahora tenemos acá este diámetro biciático de 11 centímetros. El diámetro biciático de 11 centímetros, que es importantísimo, correcto, para el trabajo de parto. Es justamente la parte media del canal, que van a ver eso en obstetricia, que es crucial. Y aparte tenemos otro diámetro, que es el biisquiático, entre las dos protuberancias o las tuberosidades isquiáticas. Este diámetro bisquiático es mucho más grande, puede llegar a ser hasta 13 centímetros en algunos casos y tiene menor importancia desde el punto de vista obstétrico. ¿Ya está? Este oblicuo, el diámetro oblicuo de 12, solamente es con fines de clasificación anatómica. Muy bien,
Finalmente, para terminar esta lámina, tenemos que recordar que si agarramos el pubis, tenemos 3 puntos para medir: suprapúbico, retropúbico y subpúbico. Entonces, el diámetro que nos importa es el diámetro retropúbico, ¿correcto? Hasta el promontorio, este de acá, de 11 centímetros. ¿Por qué? Porque es el plano real que va a atravesar la cabeza del feto en el trabajo de parto. Entonces, el diámetro retropúbico promontorio, ¿correcto?, de 11 centímetros, ese es el conjugado obstétrico, el que le importa a los ginecobstetras, ¿ya? En cambio, el que va a poder ser accesible por el examen físico es el subpúbico promontorio, este de color verde, porque es el que podemos tocar con nuestras manos en el examen físico. Subpúbico promontorio, de 12.5 centímetros, de 12.5 centímetros, subpúbico promontorio, ¿ya? Ese es el conjugado diagonal que le llaman, porque es el que se evalúa en la diagonal del examen físico, ¿ya? Muy bien, entonces con eso hemos repasado los puntos de la pelvis ósea que necesito que lo tengan en sus fundamentos teóricos, ¿ya? Vamos acá. Ahora vamos a conversar sobre el piso pélvico y el períneo, ¿ya? Para poder explicar esto bien, voy a utilizar este gráfico y luego voy a utilizar el croma, ¿ya? Entonces primero vamos a utilizar este gráfico, ¿ya? Primero vamos a utilizar este gráfico. Entonces vengan acá. Esta imagen que están viendo acá es la imagen del diafragma pélvico, ¿correcto? El diafragma pélvico. Este diafragma pélvico tiene un componente muscular, ¿correcto? Y abajo tiene un componente facial, fascia. ¿Está claro? Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es eso. Lo segundo es que quiero que tengan en cuenta esta línea, ¿ya? Esta línea que ven acá de color blanco, que la voy a pintar de color negro, esta línea que estoy pintando acá al lado izquierdo y esta de acá al lado derecho, esta de acá, esto de acá es el arco tendinoso del músculo elevador del ano, ¿correcto? Ya está. Y finalmente quiero pintar con resaltador, ¿correcto?, todo este músculo acá, hay una ramita de color azul, perdón, verde, esta de acá, ahí está, y de color azulito, esta larga, hasta acá atrás. ¿Ya está? Muy bien, entonces 3 estructuras. Esta vamos a marcar un poquito más. Ya está. Y finalmente vamos a ponerle un realce acá al plano 1, al plano 2 y al plano 3. ¿Ya? Muy bien, entonces he dejado esos reparos para que ustedes se puedan orientar. Este es el esquema más importante de piso pélvico que quiero que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces miren, el diafragma pélvico que les puse acá es todas las estructuras que sostienen nuestra pelvis, ¿está bien? Todas las estructuras. Entonces ese diafragma pélvico puede ser muscular, como ven acá, y tiene un componente facial. Entonces en el dibujo que están viendo acá vamos a ver el componente muscular y en el dibujo que están viendo acá abajo el componente facial. ¿Está claro? Ya, doctor. Entonces en este componente muscular lo que yo quiero que ustedes sepan es que la pelvis es un hueco, es una fosa hueca. Entonces tiene que haber algo que lo sostiene. Entonces el principal sostén de la pelvis es todo este músculo que están viendo acá, todo este de acá, todo este, que es el músculo elevador del ano. ¿Está bien? Entonces este músculo que he pintado con sus 3 fascículos, verde, azul y amarillo, esos 3 fascículos que les he puesto acá, verde, azul y amarillo, más abajo, son los 3 fascículos del elevador del ano. El color verde que están viendo ahí, ese es el pubo rectal, porque va del pubis, como pueden ver ahí, hasta el recto nada más. El que está al costado de color azul, ese es el pubo coccígeo, que es el más fuerte, porque va del pubis, como ven ahí, baja, 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 hasta el coxis, pubo coccígeo. Y finalmente este que están viendo acá, el que está acá de color amarillo, que sería igual al que está acá, ese de ahí, es el ileococcígeo, porque va del ilíaco, acá, hacia el coxis, acá, ileococcígeo, que es el más delgado y el más débil.
Entonces, si ustedes combinan esos tres fascículos, puborectal, pubococcigio e iliococcigio, los tres tienen ¿a quién? Al músculo elevador del ano, que es el principal componente muscular. ¿Ya? Muy bien. Adicionalmente, este músculo elevador del ano tiene por atrás, acá pueden ver este musculito, este de acá, que son los coccigios. Este de acá a un lado y acá pueden ver el otro. Perdón, ese de ahí, acá, ese. Son los coccigios o isquiococcigios. Esos completan la parte posterior del piso pélvico. Nada más. Con eso terminamos el componente muscular. Entonces, ¿quiénes conforman el piso pélvico muscular? El elevador del ano y los coccigios. Qué fácil, doctor. Muy bien. Y estos otros músculos que están en el dibujo, esos no forman parte. ¿Cuáles son? Este, por ejemplo, de acá. Este que estás viendo acá, ese músculo, perdón, ese músculo de ahí es el obturador interno. Ese no es parte del piso, es de la pared pélvica. Y este que estás viendo acá atrás, igual acá, este bien atrás, este de acá bien atrás, ese es el piramidal. Ese no es piso pélvico, ese es cadera. Entonces, el obturador interno y el piramidal no son parte del piso. ¿Ya? Sin embargo, hay uno que sí me importa, el obturador interno. Este obturador interno me importa. ¿Por qué, doctor? Porque el obturador interno, como ustedes pueden ver, se conecta con el elevador del ano a través de este arco. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese arco? Acá está, el arco tendinoso del músculo elevador del ano. Ese arco tendinoso es crucial. ¿Para qué? Para unir las fascias parietales. Las fascias parietales, tanto del obturador como del elevador del ano, se juntan en esta estructura, se juntan en el arco tendinoso del elevador del ano. Y eso, doctor, ¿por qué es importante? Porque ese arco le da sostén al segundo plano de Delancey. Vengan acá abajo. Esto que están viendo acá, este es el segundo plano de Delancey. Este nivel de acá, ¿ahí ven? Perdón, ahí está. Segundo plano de Delancey. El segundo plano de Delancey es fascia, que va desde este arco tendinoso de la derecha hasta este arco tendinoso de la izquierda. Entonces, esta fascia, ahí chicos, esa tela es como una cama, que está encima de la vagina. La vagina está acá, esa fascia del segundo nivel, que se llama fascia paravaginal, está encima de la vagina, y acá encima está la vejiga. Entonces, este segundo nivel, este de acá, este segundo nivel de Delancey, ahí está, ese que estoy señalando, segundo nivel de Delancey, es como una tienda que va entre los dos arcos tendinosos, arriba está la vejiga y abajo está la vagina. Aprendan eso, por favor, ¿ya? Muy bien. Luego, para seguir nuestro esquema, en la parte superior tenemos el nivel 1 de Delancey, que es este de acá, que es el que contacta con el cérvix. Entonces, la fascia, el componente facial que están viendo acá, tiene unos engrosamientos en la pelvis, así se llama, fascia endopélvica densa se llama. Entonces, esa fascia endopélvica engrosada es lo que se conoce como el plano 1 de Delancey, que son los ligamentos uterosacros y cardinales. Así que esto que están viendo acá es el cérvix, donde dice nivel 1, y eso que está saliendo hacia atrás son los ligamentos uterosacros. A un lado, uterosacros al otro lado, y cuando se van hacia el lateral, más hacia acá, son los cardinales. Entonces, chicos, en el plano 1 de Delancey, acá en el plano 1 de Delancey, que está a la altura del cérvix, salen dos ligamentos así. Este es el ligamento cardinal de un lado, el cardinal del otro, y hacia atrás los ligamentos uterosacros. De tal forma que si mi cuello fuera el cérvix del útero, está suspendido ahí, colgado para mantener aquí al nivel 1 del plano de Delancey. Entonces, ¿quién hace el nivel 1 del plano de Delancey? El cardinal y los uterosacros. ¿Ya? Entonces, ahí tienes otro componente facial importante. Entonces, ya van dos, el cardinal, que es el nivel 1, y las fascias paravaginales, que es el nivel 2. Ahora, para terminar esta explicación, quiero que vuelvan al gráfico de acá arriba, al músculo elevador del ano. Ustedes pueden notar que en la parte anterior no he pintado nada, eso que está de blanco ahí no hay nada. Eso es un hueco. Es un hiato urogenital, y ese hueco está tapado con una membrana, ¿correcto? Que se conoce como diafragma urogenital. Entonces, esta membrana que están viendo acá de blanco también es fascia. También es fascia. Entonces, esto que están viendo acá abajo, el plano 3, este de acá, el plano 3, que están viendo acá, ahí, ahí bien chiquito, ven ahí, bien chiquito. Ese es el plano 3, es el diafragma urogenital, el último nivel del plano de Delancey, que sostiene a la uretra. ¿Ya? Entonces, con esto estamos listos para entender. El plano 1, vean acá arriba, el plano 1 de Delancey
¿Se acuerdan qué sostenía? Al útero. El plano 2, ahí más abajo, a la vejiga. Y el plano 3, más abajo, a la uretra. Nuevamente, el plano 1, más acá, útero. El plano 2, vejiga. El plano 3, uretra. Cada plano de Delancey sostiene una víscera. ¿Y está conformado por qué? Por fascia. Fascia. ¿Ya? Entonces, con eso les expliqué el componente facial. Si eso le suman el componente muscular, que es el elevador del ano y el coccigio, juntos tienes lo que se conoce como el diafragma pélvico. ¿Ya? El diafragma pélvico. Muy bien. Entonces, con eso ya está nuestra explicación. Vamos a conversar ahora del peritoneo. ¿Ya? Miren, el peritoneo es una estructura que se estudia a detalle en cirugía y para parte de abdomen. Sin embargo, acá lo tenemos que estudiar porque el peritoneo se refleja en algunas vísceras de la pelvis. O sea, miren acá. Este es el peritoneo que está llegando por la parte anterior, ¿no es cierto? El peritoneo parietal, estamos hablando parietal, ¿ya? Porque las vísceras acá no están forradas por peritoneo visceral. Entonces el peritoneo parietal cae justo por la parte interna de los músculos del abdomen y hace un pliegue acá. Acá hace un pliegue, ¿ya? Un pliegue pubo-vesical. Este es un pliegue pubo del pubis a la vejiga, pubo-vesical. Entonces este pliegue se mueve cuando la vejiga aumenta de tamaño por la orina. Es un pliegue móvil, ¿ya? Muy bien. Luego, el peritoneo, como ves, recubre parte del techo de la vejiga. Lo recubre hasta llegar al final, donde hace otro pliegue. El pliegue vésico-uterino. Vésico-uterino. Entonces, la vejiga hace un repliegue, ¿no es cierto? Hace una proyección, refleja, como le llaman los anatomistas, hacia el útero, a la pared anterior, toda la parte del techo del útero y parte de la pared posterior del útero, ¿ya? Entonces, el útero también está cubierto por peritoneo parcialmente. La parte del cérvix no está cubierta, ¿ya? Y luego, cuando da toda la vuelta al útero, acá hace un reflejo. El reflejo útero-rectal, ¿correcto? El reflejo útero-rectal, o sea, del útero con el recto. Pero como acá está bajando hasta la cúpula vaginal, le llaman receso, ¿ya? Recto vaginal. Entonces, este que ven acá es el receso recto vaginal, que se conoce como el fondo de saco de Douglas. Esto que están viendo acá, la parte más distal, es el fondo de saco de Douglas del reflejo recto vaginal, ¿ya? Porque el peritoneo baja inclusive hasta la cúpula vaginal, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante este reflejo? Porque justamente acá estamos en la parte más posterior de la vagina. La parte de la cúpula vaginal, donde está el fondo de saco de Douglas, es la parte más posterior del canal genital vaginal. Y luego el peritoneo sube, cubre parcialmente el recto en su parte media, parcialmente lo cubre por delante, no lo cubre en su parte distal y lo cubre totalmente, 100% en su parte proximal. Así que recuerden, el recto se cubre. La parte distal no tiene peritoneo. La parte media tiene parcialmente peritoneo. Y la parte proximal está 100% cubierto de peritoneo, ¿ya? Eso es el dato que deben recordar. Y finalmente, las trompas también están recubiertas por peritoneo completamente. También. Y los ovarios no están cubiertos por peritoneo. Son intraperitoneales, pero no están cubiertos. Ya eso vamos a ver más adelante. Y finalmente, el otro esquema que quería adelantarles es los espacios. Esto que están viendo es un corte coronal de la pelvis y del periné, y quiero que tengan claro esta estructura, ¿ya? Entonces, este músculo que están viendo acá, este es el músculo, el obturador interno, ¿ya? El obturador interno. Este que están viendo acá es el músculo elevador del ano, ¿ya? Y el lugar donde se unen estos dos, les dije, acá se unían estos dos músculos, era el arco tendinoso del músculo elevador del ano, ¿ya? ¿Se ubican al otro dibujo? Correcto. Entonces, este hueco, o primer hueco que están viendo acá, este de acá, es un receso, conocido como el receso isquiorrectal, el receso isquiorrectal, porque acá está el isquion y hacia atrás está el recto, receso isquiorrectal, ¿ya? No lo olviden. Y bueno, ahí hemos delimitado, porque no se olviden que con el músculo elevador del ano ahí se delimita la pelvis.
O sea, todo lo que estoy pintando acá arriba es pelvis. Pelvis. Entonces, Doc, ¿qué cosa es todo lo que estoy pintando acá abajo, debajo del músculo elevador del ano? Todo esto, chicos, es perine. Todo lo que estoy pintando acá es perine. Y todo lo que está acá de rojo es pelvis. Pelvis. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso era lo que quería que tengan en esa imagen. Muy bien, ahora vamos a pasar a este segundo gráfico que también está un poquito más detallado. Vamos a navegar un poco en lo que son las arterias uterinas, ováricas y tubáricas, en las arterias derivadas de la parte distal de la aorta, y vamos a conversar de la anatomía del útero, el ovario y las trompas. ¿Ya? Entonces con eso vamos a completar nuestro esquemita. Este gráfico que están viendo acá lo voy a comentar más adelante, en la siguiente lámina. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Yo les dije que en la vista frontal coronal teníamos que identificar las siguientes estructuras. ¿Cómo se llamaba este? El músculo obturador interno. ¿Sí o no? Pegado al ilíaco. ¿Cómo se llamaba este músculo? El músculo elevador del ano. Correcto. ¿Cómo se llamaba el punto donde se encontraban sus dos fascias? Esto es el arco tendinoso del elevador del ano. Muy bien. ¿Cómo se llamaba este hueso? El isquiático, el isquio. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaba este hueco que quedaba acá? Voy a pintarlo con azulito. ¿Cómo se llamaba este hueco que quedaba acá? El receso isquiorrectal. Esto que están viendo acá es el receso isquiorrectal. Receso isquiorrectal, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hasta acá, todo lo que voy a pintar, un minutito, todo lo que voy a pintar acá arriba, por encima del músculo elevador del ano, por encima del músculo elevador del ano, ¿qué es eso? Pelvis, correcto. Todo lo que estoy pintando acá se llama pelvis. Ya está, pelvis. ¿Y cómo se llamaba entonces lo que estaba por fuera? Todo lo que está por fuera del elevador del ano, todo esto hasta acá, todo esto de acá, todo esto que estoy pintando de color azul, perdón, verde, ¿cómo se llama? Se llama periné. Correcto, doctor, periné. Sin embargo, tú te puedes dar cuenta que este periné tiene dos espacios. Este que voy a pintar acá, hasta ese músculo que están viendo, que es el espacio profundo del periné, y este que voy a pintar acá afuera, este, que es el espacio superficial del periné. Así que el periné tiene dos espacios. ¿Ya? Voy a tratar de hacer con otro color a ver si se ve diferente. No. Entonces vamos a hacer con con amarillito. No, tampoco, ya no importa. Esto que estoy pintando acá, este es el espacio superficial del periné. Ya lo que pinto completo. Y lo que está con rayas arriba es el espacio profundo. Entonces, este dibujo yo quería para que ustedes capten completamente la idea de cuál es el límite de la pelvis, cuál es el límite del periné y cuáles son los compartimientos del periné que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando volvamos a su esquema que tienen todos ustedes así, ¿ya? Van a ver estos colores, azul, verde, rojo, para poder entender a detalle cuáles son los límites de esas estructuras. Pero para terminar nuestra diapositiva, tenemos que redondear que en el estudio de la pelvis, correcto, tenemos que saber qué es todo lo que está por encima del músculo elevador del ano. Y el estudio del periné es lo que está por debajo del músculo elevador del ano. ¿No es cierto? Y este periné tiene un espacio profundo y un espacio superficial. Un espacio superficial. Espacio. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso ya está repasado este gráfico. Ahora vamos a conversar un poquito del ovario, el útero y las trompas. ¿Ya? Entonces todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que el útero, como ven acá, tiene su cervix, un orificio externo, ahí está. El cuello del útero, ahí está, y por dentro está el orificio interno, ¿no es cierto? Entonces el cervix está conformado por su orificio externo, ¿correcto?, por el canal cervical y por el orificio interno cervical. Y ahí terminó el cervix. Este orificio interno cervical justo coincide con el istmo del útero, que es la parte más estrecha del útero, ¿ya? Y a partir de ahí lo que viene es el cuerpo del útero.
Así que el útero está conformado por el cérvix, más arriba el istmo del útero, más arriba el cuerpo del útero, arriba y atrás el fondo del útero, ¿correcto? Y hacia la izquierda, acá hacia la izquierda, las astas del útero. Estas de acá que no se ven son las astas del útero, hacia los lados, ¿ya? Muy bien. Ahora, continuando por esas astas, se insertan ¿quiénes? La trompa. La trompa uterina se inserta justo hacia el asta o hacia los cuernos del útero, ¿ya? Por ahí se inserta, perfecto. Entonces, esta trompa uterina tiene componentes, ¿ya? La trompa uterina está formado por las fimbrias, ¿ya? Esto que están viendo acá son las fimbrias, ¿no es cierto? Más atrás, toda esta estructura detrás de las fimbrias, todo esto que estoy pintando de azul, es la ampolla de la trompa, y esto que está entrando al útero es el istmo. Así que la trompa uterina está conformado por las fimbrias, la ampolla, el istmo, que es la parte más delgadita. Y la parte que se mete al útero también tiene un nombre, que es la parte 4, que es la parte intramural. La parte intramural de la trompa es la que se mete dentro del miometrio, del útero, ¿ya? Entonces son las 4 partes de la trompa. ¿Qué más tenemos? El ovario. Bueno, el ovario es más sencillo. Como ven acá, este es el ovario. Acá tenemos el ovario izquierdo y el otro el ovario derecho. Este ovario anatómicamente básicamente tiene una corteza donde están los folículos en crecimiento. Ahí están los foliculitos. Y tiene adentro una médula. Una médula que tiene el estroma y la parte de la irrigación. Así que anatómicamente el ovario no tiene mucho que conversarse. Muy bien. Ahora vamos a algo más complejo. ¿Qué lo sostiene a cada una de estas estructuras? Entonces empezamos. ¿A quién quieren sostener? A ver, doctor, yo quiero sostener al útero primero. Vamos a agarrar al útero, porque el útero está flotando, pues, ¿no?, en la pelvis. Vamos a agarrarlo. A las astas del útero llegan los ligamentos redondos. Entonces, el ligamento redondo del útero llega hacia las astas del útero y por ahí lo sostiene. Entonces, se encarga básicamente de la flexión uterina. El útero está flexionado gracias a los ligamentos redondos que llegan a las astas uterinas. Al fondo de saco no le llega nada, simplemente encima del fondo de saco y por todo el cuerpo, correcto, hasta el istmo, en toda esta parte es donde cae este manto, correcto, que es el ligamento ancho. Entonces, todo esto que están viendo acá, toda esta cosa de color nacarado, es el ligamento ancho, ¿ya? Entonces, al cuerpo y al fondo le llegan el ligamento ancho uterino, que es un repliegue del peritoneo que les expliqué en la diapositiva anterior. Voy a volver acá. Vamos a volver acá. Entonces, todo esto que están viendo que cae encima del útero y las trompas, todo eso, ese pliegue termina siendo, todas esas fibras, ¿no es cierto?, todo ese tejido conectivo termina configurando el ligamento ancho, ¿ya? El ligamento ancho. Muy bien. Entonces, volvemos nuevamente acá a nuestro dibujito. Ese ligamento ancho, cuando te vas hacia los laterales, adquiere nombres particulares en función de sus partes. Por ejemplo, lo que sostiene al útero, toda esta zona que está solamente pegada al útero en la parte lateral, se llama mesometrio. Mesometrio, ¿ya? Lo que sostiene entre la trompa y el ovario, todo esto que sostiene acá entre la trompa y el ovario, todo este espacio, es el mesosalpinx. Mesosalpinx, porque es el meso de la trompa. Y lo que sostiene inmediatamente pegado al ovario, lo que está pegadito al ovario, junto inmediato, es el mesoovario. Mesovario. Así que mesovario, mesosalpinx, mesometrio, todos son partes ¿de quién? Del ligamento ancho, ¿ya? Muy bien. Finalmente, el ligamento ancho en su parte más distal hacia abajo, o sea, caído acá, recibe un engrosamiento. Esto que estoy pintando así es un engrosamiento del ligamento ancho. Ese engrosamiento del ligamento ancho
se conoce como ligamento cardinal o de McEnroe, el que hace un rato les comenté que es el plano 1 de Delancey. Entonces, justo a la altura del istmo del útero, ahí se inserta este que se conoce como el ligamento cardinal o ligamento de McEnroe. Ligamento cardinal o ligamento de McEnroe, ¿ya? Entonces, este ligamento de McEnroe es el engrosamiento distal del ligamento ancho y se encarga de anclar al útero en sus lados laterales. O sea, sus laterales del útero se anclan por este ligamento cardinal o de McEnroe, ¿ya? Perfecto. Entonces, con eso ya hemos sostenido al útero. Así que si les preguntan cómo se sostiene el útero, por el ligamento redondo, por el ligamento cardinal o de McEnroe y por el ligamento ancho. Adicionalmente, no me quiero olvidar, les dije en la diapo anterior que del istmo hacia atrás se van los ligamentos úterosacros. Los ligamentos úterosacros amarran al útero hacia atrás, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso está completado esta parte de sostén del útero. Ahora vamos a sostener a la trompa. Doctor, ¿cómo sostengo la trompa? Suficiente con el mesosalpinx. El mesosalpinx, este meso, es suficiente para fijar a la trompa. No requiere más nada, ¿ya? Porque no pesa mucho. Muy bien. Vamos a fijar ahora al ovario. El ovario sí pesa. Entonces, el ovario, como pesa, tiene dos ligamentos principales. El que va del ovario hasta el útero. El que va de un polo del ovario hasta el útero. ¿Cómo se llama este ligamento? El ligamento del ovario o ligamento ovárico, ¿ya? O también le llaman el ligamento suspensorio del ovario, ¿ya? Entonces, este ligamento, ¿ya? El ligamento ovárico, el nombre en sí correcto anatómicamente es útero ovárico, ¿ya? Para que no haya acá confusión, el ligamento útero ovárico, ¿ya? Es el que va del útero al ovario, ¿ya? Muy bien, entonces con eso está el ovario amarrado al útero, un polo, pero falta el otro. Este polo de acá se sostiene a través de los vasos ováricos que llegan. Y estos vasos ováricos que llegan a través del infundíbulo. Y el infundíbulo termina en el famoso ligamento suspensorio del ovario. Este de acá, ¿ya? Entonces, nuevamente, el otro polo del ovario es donde llegan los vasos ováricos desde arriba, desde la aorta. Estos vasos ováricos abdominales han ingresado a la pelvis a través del infundíbulo. El infundíbulo es el hueco por donde entran los vasos abdominales ováricos a su componente pélvico. Y esa entrada genera un pliegue que se conoce como ligamento, de acá, suspensorio del ovario. Ligamento suspensorio del ovario, ¿ya? Entonces, el ovario está sostenido por el ligamento suspensorio y el ligamento útero-ovárico. ¿Ya está? Perfecto. Y adicionalmente, ¿quién lo sostiene? Su mesoovario, de acá, su mesoovario. Por favor, recuerden, el ovario es un órgano intraperitoneal, o sea, está dentro de la cavidad del peritoneo, pero no está cubierto por peritoneo. Esa es su característica. Esa es una característica importante. La gran mayoría de los órganos intraperitoneales están recubiertos por peritoneo. Pero el ovario no, es intraperitoneal, pero está libre, no está cubierto por peritoneo. Por eso cuando una chica ovula, el ovocito queda libre a la cavidad peritoneal, libre. Y obviamente las fímbrias lo atraen hacia la trompa, pero queda libre, ¿ya? Entonces, eso deben recordar en este gráfico. Muy bien. Ahora vamos a conversar de las arterias, ¿ya? Las arterias son muy importantes, ¿ya? No serán pregunta examen repetida, pero es muy importante que las conozcamos, ¿ya? Entonces vamos a nombrarlas una por una, ¿ya? Entonces empezamos, ¿ah? Parece difícil, pero no lo es, créanme, no lo es. Esto que están viendo acá, ¿cómo se llama? La aorta, claro, la aorta. En este caso, la aorta abdominal, ¿no es cierto? El componente abdominal de la aorta. Ya está. Esta aorta va a dar esta gran rama. Esta que están viendo acá, esta de acá y esta de acá abajo, son las gonadales. En este caso, la que se va por fuera, ¿quién creen que es? La del varón, la arteria testicular. Y la que se va por dentro, pegado a la pared pélvica por dentro y delante de la ilíaca, esta es la femenina, la arteria ovárica.
Así que ya saben, esta que está bajando acá es la arteria ovárica, hasta acá. ¿Está bien? Correcto, Doc. Entonces la arteria ovárica está bajando desde arriba hasta acá. Nos vamos a quedar con esta porque estamos en gineco. Ya está. Ahora, seguimos bajando, o sea, acá seguimos bajando, y esta rama, ¿cómo se llama esta rama final? La arteria mesentérica inferior. Esa es la mesentérica inferior, ¿ya? Y esta mesentérica inferior, como ven acá, va a dar una ramita. Esta ramita es la rectal superior. La rectal superior es una ramita de la mesentérica inferior, ¿ya? Muy bien. Seguimos bajando y la aorta acá se va a dividir en dos. Una para acá y una para acá. ¿Cómo se llaman estas arterias? Ilíaca. La arteria ilíaca común. La arteria ilíaca común es la división final de la aorta, ¿no es cierto? Correcto. Y esta arteria, Doc, esta que ha venido acá, que está justo a la mitad entre las dos ilíacas, ¿cómo se llama, saben? La sacra media. Esta que están viendo acá es la arteria sacra media, esa que está ahí, la sacra media, ¿ya? Que justamente va por la mitad del sacro. Muy bien. Entonces, dicho esto, estamos ahora listos para la siguiente división. La arteria ilíaca, voy a hacer con color amarillo, la arteria ilíaca común, todo este fragmento, la arteria ilíaca común, transcurre más o menos hasta el espacio o a la altura del L5 con el sacro, y ahí se divide en dos: ilíaca superficial y la ilíaca interna o profunda. Entonces, ilíaca externa, ilíaca interna. Entonces, la ilíaca común se va a dividir en esta rama grande, que es la ilíaca externa, y en esta de acá adentro, que es la ilíaca interna, o también llamada hipogástrica. La ilíaca interna, o también llamada hipogástrica, ¿ya? Esta ilíaca externa, que hemos visto acá, se estudia en traumatología porque va a dar a la arteria femoral, que se encarga obviamente de irrigar el miembro inferior. Ahí no nos vamos a meter. En cambio, lo que nos importa en gineco, la estrella del día de hoy, es la hipogástrica o ilíaca interna. Esta de acá, la hipogástrica o ilíaca interna, ¿ya? Entonces tú debes saber que esta ilíaca interna o hipogástrica tiene dos divisiones: la división anterior y la división posterior. La división anterior y la división posterior, ¿ya? Entonces, como ves que acá es un enmarañado de arterias, yo te voy a guiar y tú vas a apuntar, ¿ya? Nos vamos a poner zoom. Acá está, ¿correcto? Vamos a poner zoom. Entonces, esta ilíaca interna, que más o menos mide 4 centímetros antes de partirse, transcurre pegada al hueso ilíaco. Ahí está, ¿ya? Y se divide en una división anterior y una división posterior. Te dije, ¿no es cierto? Correcto. Entonces vamos a empezar por la división posterior, que es la más fácil. ¿Ves este vaso que regresa? Sí, Doc, se está regresando. Es el vaso ileolumbar. Apunta. Este vaso que regresa es el ileolumbar, porque se va al ilíaco, acá, y se va a la lumbar, ileolumbar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Esta que están viendo acá, esta otra rama, es la glútea superior. Esta rama que ves que se da la vuelta por el foramen magno y se va para atrás, esta rama que ya no la vemos acá porque se dio la vuelta, es la glútea superior. Glútea superior. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, estas que están dando acá, esta 1, 2 que ven acá, son las sacras laterales. ¿Se acuerdan que esta era la sacra media? ¿No? Bueno, pues de la división posterior salen las sacras laterales. Facilito. Entonces, división posterior, ileolumbar una, sacras laterales y glútea superior, que da la vuelta por el foramen magno y se va al glúteo. Qué fácil. ¿Ya está? Entonces, ya dicho eso, división posterior, vamos a escribir la ileolumbar, la glútea superior y las sacras laterales. ¿Ya está? Muy bien. Ahora vamos a conversar de la división anterior. Entonces, la división anterior, como ves acá, es más compleja, más compleja. Entonces, esta primera rama que estás viendo acá, mira cómo baja, 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 baja. Esta de acá, perdón. Mira cómo baja, 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 baja.
y se sube hacia la rama púbica. Entonces, si tú identificas una arteria que está bajando, pero luego hace una recurrente por la rama del pubis, esta es la arteria obturatriz. Apunta, la arteria que baja y luego regresa a una rama por la rama púbica es la arteria obturatriz. Porque esta rama púbica de la obturatriz se une con esta rama de acá de la epigástrica inferior y forma un arco. Como ves acá hay un arco, ¿ya? Y ese es peligroso porque a veces esta arteria obturatriz no nace de acá, sino es una arteria obturatriz aberrante que nace de este lado. Y cuando un cirujano hace una cirugía inguinal, se puede llevar por el ligamento inguinal a este vaso y lo mata al paciente de shock. Así que si tú crees que una cirugía inguinal es suave, no. Porque si te cruzas con una arteria obturatriz aberrante, o sea que nace de acá y no de acá, el paciente se muere desangrado. ¿Ya? Lo que están viendo acá es solamente una anastomosis entre la epigástrica inferior y acá la arteria obturatriz. Muy bien, seguimos. Esta que está más arriba, que nace anterior, es la arteria umbilical. Esto que están viendo acá, la de arriba, es la arteria umbilical. Es la primera rama de la división anterior, umbilical. Que todos ustedes saben que la arteria umbilical lleva el sistema venoso en el feto, pues, ¿no? Y se oblitera para formar el ligamento umbilical después de nacer. Ya eso ya lo saben en pediatría. Entonces, eso es la arteria umbilical. Muy bien. Ahora seguimos bajando. Esta arteria, yo me doy cuenta rápido porque mira, sale la arteria, da la vuelta y se une con esta de acá. ¿Se acuerdan cuál era esta que venía desde arriba? ¿Cuál es la que venía desde arriba? La ovárica. Entonces, ¿cuál es la arteria que se une a la ovárica? La uterina. Entonces, esta que están viendo acá es la arteria uterina que da su rama tubárica y se une a la ovárica. ¿Lo van a ver acá? Esta es la arteria uterina. Miren, la arteria uterina irriga todo el útero y acá da su rama tubárica, ramas tubáricas. Entonces las ramas tubáricas irrigan la trompa y se unen con la arteria ovárica, esta que está viendo por acá. Entonces esta foto que están viendo acá es la unión de las ramas tubáricas de la uterina con la arteria ovárica. ¿Ya? Muy bien, ya está. Finalmente, debajo de la uterina sale esta de acá que es la arteria vaginal. Vaginal. Y la arteria vaginal en la mujer es el equivalente a la vesical inferior del varón. ¿Ya? Del varón. Muy bien. Seguimos bajando. Esta última ramita que ven acá, miren por favor, es muy importante. Esta arteria de acá pasa por la espina ciática, ¿correcto? Y da la vuelta del foramen mayor hacia el foramen menor. Entonces, este es el ligamento sacro isquiático o isquiosacro, esta de acá. Entonces, este ligamento también llamado sacrotuberoso, este ligamento sacrotuberoso, te permite diferenciar el foramen magno y el foramen menor. Y por acá da la vuelta esta arteria, que es la arteria pudenda, no lo olviden. Entonces, la arteria pudenda sale de la pelvis para entrar al periné a través de la protuberancia o de la tuberosidad isquiática en este giro que están viendo acá. Y la fascia del obturador interno le hace un hueco que se conoce como el conducto de Alcock. Ahorita vamos a ver, conducto de Alcock, que es el trayecto pegado al isquion que tiene esta arteria, que es la pudenda interna. Entonces, otra vez, la división anterior de la ilíaca, así casi al final, tiene una rama que se conoce como pudenda interna, que da una vuelta del foramen mayor al foramen menor a través de la espina ciática, ¿ya? Y del ligamento sacrotuberoso, y luego ingresa a toda la protuberancia isquiática forrada, envuelta por fascia del oblicuo del obturador interno, perdón, que se conoce como el conducto de Alcock, ¿ya? El conducto de Alcock. Y eso viene para acá hacia la zona del perine. ¿Ya está? Muy bien, y finalmente terminamos con esta última rama que es la glútea inferior y la rectal media. ¿Ya? Entonces estas dos últimas ramas son la glútea inferior y la rectal media. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso ya han aprendido las ramas de la división anterior. La umbilical, correcto, la obturatriz, la umbilical que les dije que se obliteraba, la obturatriz que podía tener su rama aberrante, la uterina que se une con la ovárica,
la vaginal, que es el equivalente a la vesical inferior en el varón, la pudenda interna, que se va por el conducto de Alcock, y finalmente la rectal media y la glútea inferior, que ya son las terminales. ¿Ya está? Muy bien, entonces ese es el resumen de la irrigación de la pelvis, ¿no? Ahora vamos a este gráfico, vamos a ver cómo se dividen dos arterias muy importantes en ginecología, la arteria uterina y la arteria vaginal, ¿ya? No se olviden. Entonces, la vagina como tal está irrigada. Su tercio inferior está irrigada por la pudenda. Su tercio medio está irrigada por la arteria vaginal. Como ves acá, la arteria vaginal está de acá, irriga el tercio medio de la vagina. Y el tercio superior está irrigado por la arteria cérvico-vaginal. La arteria cérvico-vaginal es esta de acá. Esta que están viendo acá, esta rama se llama rama cérvico-vaginal. ¿Y de quién es esta rama cérvico-vaginal? De la uterina. O sea, la rama cérvico-vaginal al final es de la uterina. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya saben quién irriga la vagina. La arteria vaginal, la arteria pudenda y la uterina en su rama cérvico-vaginal. Ahora, esta arteria uterina, cuando estén llegando al istmo, recuerden que se cruza con el uréter. Y el uréter pasa por debajo. ¿Cómo me acuerdo? Fácil. ¿El uréter qué trae? Agua, pichi. Entonces, el río con pichi pasa encima o debajo del puente. Debajo. Entonces, el puente es la arteria uterina y el río que trae pues orina, pichi, ese es el uréter. Así que el uréter siempre pasa por debajo de la arteria uterina. No lo olvides, ¿ya? Entonces, esta arteria uterina viene acá, se divide en unas ramas conocidas como ramas arqueadas. Esto que están viendo acá son las ramas arqueadas uterinas que irrigan el epimetrio. Y acá ya vienen las radiales que irrigan al miometrio. Y para terminar, esta uterina se vuelve ramas tubáricas, ahí está, que irrigan la trompa y se une a la arteria ovárica que termina irrigando al ovario, pues, ¿no? Esa es la anastomosis que les dije, ¿ya? Entonces, ese es el resumen que todos deben tener de la circulación en la pelvis. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Muy bien. Ahora vamos a conversar sobre el componente nervioso, ¿ya? Acá les he traído un breve resumen, ¿ya? Un breve resumen, porque no es cuestión de memorizarse, ya solamente quiero que vean más o menos las divisiones. Entonces, esto sí lo he preparado para hacerlo en el croma, rapidito. Esto que están viendo acá es el plexo sacro, ¿ya? El plexo sacro, súper complejo, súper complejo. Arranca desde acá, este nivel que están viendo acá, que es el L4, L5, S1, S2, S3, S4, ¿ya? Esas son todas las raíces. Entonces, estas raíces van a tener divisiones posteriores, ¿correcto? Y divisiones anteriores. Tiene sus dos divisiones. De color verde las anteriores, de color naranja las posteriores, ¿ya? Entonces, no es tanto eso lo que importa aprender acá, sino es los niveles. Eso sí quiero que recuerden. Por ejemplo, en esta parte de atrás, en la parte sacra propiamente dicho, el nervio pudendo está conformado por las raíces S2, 3 y 4. Acuérdate, el nervio pudendo, ¿ya? Que se va al periné. Entonces, acá abajo les he puesto lo que irriga este nervio pudendo. Vamos a ir con la mano nomás. Este periné, acá, es inervado por el pudendo, ¿ya? Ramas 2, 3, 4. ¿Qué cosa inerva? Sensibilidad de los genitales, ¿correcto? Todos los músculos del periné y los esfínteres, anal y ureteral externos. Anal y ureteral externos. Entonces, el periné, que están viendo acá abajo, es inervado por el nervio pudendo, que es rama del S2, 3 y 4. Eso sí es importante saber, ¿ya? Muy bien. Poquito más arriba, o más abajo, perdón, el S3 y el S4 dan su rama que inerva el músculo elevador del ano y el coccigio. Así que estos dos sí sería bueno que los aprendan, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a las ramas L, a la L4, 5 y S1, los más superiores. Entonces, si ustedes se van acá, el L4, L5 y S1 se encargan de inervar el músculo glúteo medio y glúteo menor, ¿ya? Eso se llama el nervio glúteo superior.
¿ya? Y el glúteo inferior es L5, S1 y S2. Eso no es muy importante, pero sí sería bueno que lo tengan presente. Lo que sí quiero que vean es que abajo, esto que están viendo acá, S, L4, L5, S1, S2 y S3, juntos van a formar el ciático, el gran ciático, ¿ya? Entonces no se olvide. El nervio ciático, como están viendo acá en la cajita, inerva la articulación coxal, es flexor de la rodilla, todos los de la pierna y del pie. Ya es importante que recuerden esta división, ¿ya? Entonces el ciático, L4, L5, S1, S2, S3, se encarga de inervar todo esto. Y es lo que están viendo acá. Este gran nervio conformado por el color verde, ya que es el componente tibial, y el componente fibular, o el ciático popliteo, que es el naranja, ¿ya? Estos dos, ¿correcto? Muy bien. Adicionalmente tenemos estos otros nervios más acá, más pequeños, que son ya para el cutáneo femoral o el gemelo, acá cutáneo femoral, el gemelo inferior, o el obturador interno y el gemelo superior, que son menos importantes. Lo que quiero que recuerden es lo que está de azul, ¿ya? Así que de este dibujo, que es súper complejo, lo que quiero que quede claro es este de acá, el perineal, el nervio del pudendo, ¿ya? El nervio del periné, que es del pudendo. Este de acá, el S3, S4, chicos, elevador del ano y coxígeo, ¿ya? 2. Y tercero, este de acá. Ahí está, ese. El ciático, ¿ya? El nervio ciático, ¿ya? Vamos a ver ahora el periné, ¿ya? Que esto sí es un poquito complejo, ¿ya? Pero estamos llegando ya a la parte final de anatomía, así que tranquilos, pero es un poquito complejo, ¿ya? Es el periné. Así que yo necesito que ustedes tengan bastante memoria visual y un espectro visual para entenderlo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste mi explicación acá? Vamos a hablar de la parte externa del periné, cómo se ve por fuera, cómo se ve el periné por fuera, sus componentes externos. Vamos a ver acá su división anatómica, cómo está dividido anatómicamente el periné, triángulo anterior, posterior. Y vamos a ver acá cómo son sus espacios, que ya les estuve adelantando eso en la lámina previa, ¿ya? Entonces, la primera parte es ubicarnos espacialmente en el periné. La segunda parte es ver cómo está conformado anatómicamente cada espacio. Desde la parte profunda, que es el músculo elevador del ano, de acá lo que le sigue, que es el espacio profundo, y este de acá, que es el espacio superficial. Entonces, este es el límite con la pelvis, este es el espacio profundo y el espacio superficial, ¿ya? Y finalmente vamos a volver a hacer un repaso de las arterias y su relación con el periné y la pelvis. Y acá vamos a hacer una última repasada de cómo repliegan el peritoneo y las demás fascias en el periné, ¿ya? Entonces vamos a empezar por acá. Ya está. Entonces, imaginación, imaginación. Entonces, pongan en su cabeza una imagen como están viendo ahí, ¿no? Varón y mujer en su periné, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es el periné? Esa es la pregunta. El periné es un espacio, ¿ya? Que queda entre el músculo elevador del ano, o sea, el diafragma pélvico, y la parte exterior. Entonces, acuérdate así, a mí me gusta este dibujo. Yo tengo acá mi pelvis, ahí está mi pelvis, que es un hueso que no cierra por completo, pues, ¿no? Correcto. ¿Quién se encarga de cerrar ese hueso? Lo cierra el diafragma pélvico, que es principalmente muscular. Correcto. Entonces, con esto he cerrado mi pelvis. Hueso, fascia y músculo. Perfecto. Pero la piel y la pierna de las personas, ¿no? Anatómicamente es así, ¿no? Acá hay un hueco, pues, acá hay un espacio y por ahí pasa vasos, nervios, pasa el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, los cavernosos, pasa los músculos superficiales del perineo. O sea, hay un montón de estructuras que pasan por acá, que básicamente son componentes genitales. Entonces, este espacio se llama periné. ¿Está bien? Se llama periné. Es lo que queda entre el diafragma pélvico y el exterior. Ya, ahora sí la tengo aclarado, ya está fácil ahí. Entonces, vamos a verlo por el exterior. Entonces agarra esta persona, sube las piernas y vamos a ver, ¡pum!, ahí, el periné. ¿Qué es lo que vemos? Los genitales externos, correcto. Entonces esos genitales externos justamente dan el límite anterior, acá, donde está el pubis. El pubis. Entonces
el monte de Venus en la mujer, correcto, que en el caso del varón es más difícil de apreciar porque está ahí el pene, el escroto y los testículos. Entonces no nos va a servir acá el esquema. Vámonos al periné femenino. El monte de Venus acá, o es el monte del pubis, es la parte anterior del periné, ¿ya? Luego, si le seguimos, vamos a ver más abajo, en la nalga, en la parte media, una protuberancia, ¿no es cierto? Esa es la tuberosidad isquiática, donde nos sentamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro reparo, otro reparo. Y finalmente vamos a ver atrás el ano, ese es otro reparo, ¿ya? Entonces, el periné, visto exteriormente, está conformado por el monte de Venus, que es la parte donde se palpa la sínfisis pubiana, bajas hasta la tuberosidad del isquion, que es donde nos sentamos, que se ve claramente, se palpa, y luego atrás te tienes que ir por todo el pliegue glúteo hasta el final del pliegue glúteo, ¿correcto? Acá, hasta el final del pliegue glúteo, y adentro vas a tener al ano y al periné, el cuerpo del periné, que es el punto central. Entonces, toda esta zona es la zona del periné. Toda esta zona es la zona del periné. ¿Por qué? Porque después del pliegue glúteo hasta atrás, esto ya es la zona glútea, que se estudia en traumatología, en miembro inferior. Y del isquiático para acá, eso ya es el muslo, que también es miembro inferior. Así que anatómicamente nos vamos a centrar en esta estructura, el periné, ¿ya? Perfecto, entendido. Entonces, este periné, si lo llevamos a un esquema, como ves acá, es un rombo. Es un rombo. Adelante el pubis, acá la protuberancia isquiática o tuberosidad isquiática, y hacia atrás termina en el coxis, ¿no? Porque ahí termina el coxis. Entonces, es un rombo, es un rombo. Pero el ano es parte del triángulo posterior de este rombo, y los genitales la parte del triángulo anterior. Entonces, este triángulo anterior que están viendo acá es el triángulo urogenital. Este triángulo anterior es el triángulo urogenital, porque es de la orina y de los genitales. Y el triángulo posterior es el triángulo anal. Este triángulo de acá es el triángulo anal, que lo pueden ver acá. Triángulo urogenital, triángulo anal. Ya está, tiene sentido. Adelante, ¿quién está? El pubis. Atrás, ¿quién está? El coxis. Tiene sentido. Muy bien. Si lo veo en lateral, los triángulos son así. Hasta abajo, acá está justo el cuerpo del periné y luego suben hacia el coxis. Esos son los triángulos. Anterior, posterior. Sencillo, sencillo. Y desde el punto de vista óseo, acá lo tienen, la parte anterior es la sínfisis del pubis. El vértice lateral son las tuberosidades sacras, las tuberosidades isquiáticas, y el límite posterior o el ángulo posterior lo hace el coxis, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista óseo, los 4 puntos son la sínfisis del pubis, tuberosidad isquiática y coxis. Y los lados son, como ves acá, la rama isquiopubiana son los lados del triángulo anterior, y el ligamento sacrotuberoso, que voy a hacer con color verde, el ligamento sacrotuberoso, este de acá, sacrotuberoso, es del triángulo posterior. Así que el mejor y el más completo esquema del triángulo perineal es este de acá. Los 4 vértices y los 4 lados. Pubis, sínfisis, ¿no? Sínfisis del pubis, tuberosidad isquiáticas, coxis. Adelante, rama isquiopúbica, ósea, y acá ligamento sacrotuberoso. 2 triángulos. Y al medio, ¿quién está acá al medio? Al medio va a estar el cuerpo del periné. Entonces, justo acá al medio, justo acá entre el ano y en este caso la vagina, está el cuerpo del periné. El cuerpo del periné. Fácil, ¿verdad? Fácil, doctor. Muy bien. Entonces, eso es cuando lo veo por fuera o de costado. Ya. Ahora lo quiero cortar y quiero verlo coronalmente. O sea, quiero ver la parte como si fuera un corte coronal. O sea, este esquema que ven acá.
¿ya? Entonces he cortado todo y quiero ver cómo se ven los espacios. Entonces este dibujo ya lo habíamos visto antes, así que quiero solamente refrescarles, porque se los expliqué en otra lámina. ¿Recuerdan esta foto? Sí. ¿Cómo se llamaba este músculo de acá? Obturador interno. Correcto, doctor. Este también es el obturador interno. Perfecto. ¿Cómo se llamaba este músculo que hacía el piso pélvico? ¿Cómo se llamaba este músculo? Elevador del ano, doctor. Muy bien, elevador del ano. Perfecto. Entonces, todo lo que está acá arriba, ¿cómo se llama? Pelvis. Así que por una vez más voy a subrayarles la pelvis. Todo lo que está por dentro del músculo elevador del ano, que es el piso pélvico, y el obturador interno, que es la pared, todo esto es la pelvis. Ahí está, muchachos, la pelvis. Perfecto. ¿Y cuál es la limitante de esa pelvis? Es fácil, doctor. En la pared lateral tenemos al obturador interno, es la pared lateral. Y en el piso tenemos todo este músculo que está pintando, que es el músculo elevador del ano, que lo voy a pintar de rojito. Ahí está, el músculo elevador del ano. Perfecto. ¿Cómo se llamaba la fascia cuando se juntaban los dos acá? ¿Cómo se llamaba eso? El arco tendinoso. El arco tendinoso, ¿no? ¿Y se acuerdan qué plano de lance colgaba por ese arco? El plano 2. Entonces, esto que estás viendo acá es el plano 2 colgando ahí de lance. Ya que lo pongo solo para hacer un recordatorio de la clase. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos, Doc? Bueno, acá vamos a entrar ya de lleno en el periné. O sea, todo lo que está acá por fuera de este elevador del ano es el periné. Entonces, yo ya les había dicho en la diapo anterior, lo voy a pintar con azul. Esto que está acá, esto es el periné. Periné, ¿no es cierto? Perfecto. Y usted dijo que el periné tenía un espacio superficial y un espacio profundo. Correcto. Entonces voy a borrarlo y vamos a hablar de esos espacios, ¿ya? Entonces, para entender los espacios tenemos estas lineecitas. Entonces, este huesito que estás viendo acá, ¿cómo se llama este huesito? Es el isquio, ¿no es cierto? Estas son las ramas del isquio. Ya está, Doc. Entonces, este isquio atraviesa este músculo que estás viendo de color morado, que es músculo, es el músculo transverso profundo del periné. Entonces, este que estás viendo acá, músculo transverso profundo, es este de morado, ¿ya? Y en ese músculo transverso profundo del periné están empotradas las glándulas bulbouretrales de Cooper. Entonces, en este músculo transverso profundo están empotradas las glándulas, bulbouretrales de Cooper, ¿ya? Muy bien. Después de ese músculo, si puedes ver después del morado, hay una línea roja. ¿Sí la ves? Sí, Doc. Esa línea roja es la membrana perineal o también diafragma urogenital. Esta membrana perineal, ¿se acuerdan que les dije? Era el tercer nivel de Delancey, el que sostenía la uretra, ¿recuerdan? Esa es la membrana perineal. Entonces, todo lo que está por encima de la membrana perineal, pero por debajo del elevador del ano, es el espacio perineal profundo. Por eso lo pintan de moradito. Esto que están viendo ahí es el espacio perineal profundo. Y estos huecos que están viendo acá, huecos, son las fosas isquiorrectales. Fosas isquiorrectales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esa membrana perineal que ves acá de rojo es un sello, es como que pusieras una envoltura. De tal forma que afuera, todo lo que queda por fuera es el espacio superficial. Por eso, mira acá, el espacio superficial perineal lo han pintado de amarillo. O sea, estos componentes de acá de amarillo es el espacio superficial perineal. Esto de acá, ¿ya? ¿Y qué son esos? ¿Qué cosa es eso, Doc? Esto que está pegado al isquio es el cuerpo cavernoso, ¿correcto? Esto que estás viendo acá es el cuerpo cavernoso, que es la famosa pilar del pene. El pilar del pene es este que está pegado al isquio, ¿ya? Y el que está al medio es el bulbo esponjoso, el cuerpo esponjoso que al inicio tiene un bulbo, vamos a ver más adelante, el bulbo esponjoso, ¿ya?
Este es el cavernoso, el isquio cavernoso. Entonces, estos componentes, el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso, estos tres son los que forman al final el pene. Por eso esos están ubicados en el espacio perineal superficial. Ahí lo tienes, ¿ya? Y están forrados por esto que ves de color verde. ¿Ven eso que ven de color verde? Es la fascia perineal profunda o fascia de Gallaudet. La fascia perineal profunda o de Gallaudet, ¿ya? Esa fascia se encarga de recubrir a el pilar del pene o el cuerpo cavernoso de ambos lados y al cuerpo esponjoso. ¿Está claro? Claro, ¿no? Y finalmente, por fuera de todos, está cerrando la fascia perineal superficial o fascia de Coles, ¿ya? La fascia perineal superficial o fascia de Coles es la que está cerrando por fuera todo el espacio perineal superficial, y después de esto ya solamente hay grasa, tejido celular subcutáneo, que puede ser la continuación de la fascia de Camper o la fascia de escarpa del abdomen, dependiendo qué parte estemos, ¿ya? Hay grasa nada más y ahí se acabó porque ahí viene la piel. Entonces, esos son los niveles del perineo. Entonces, una vez más, por favor, mentalícenlo. Arriba tengo la pelvis con sus vísceras, el obturador interno y el elevador del ano me ponen los límites. Pasado eso, es periné, que se divide en periné profundo y superficial. ¿Por quién? Por la membrana perineal. De la membrana perineal para adentro, profundo. Para afuera, superficial. ¿Y qué hay en ese espacio superficial? El cavernoso, acuérdate, los cavernosos van hacia los costados, porque está el isquiático, y el esponjoso, ¿ya? El esponjoso que está al centro. El esponjoso al centro, ¿ya? Entonces, esos tres forrados por la fascia profunda de Gallaudet, y luego todo se delimita de la grasa por la fascia superficial de Coles. Ya está. Ese es nuestro repaso de perineo. Muy bien. Entonces, ahora quiero que bucees un cachito más y vamos a meternos a cada uno de los niveles, ¿ya? Sígueme, porque está fácil, pero necesito tu imaginación, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cuál era el límite entre la pelvis y el periné? El elevador del ano, correcto. Entonces, acá te lo pongo. Mira el elevador del ano, ahí está. El pubo rectal, el pubo coccigio y el ileococcigio. Ahí están, los tres fascículos. Ileococcigio, pubo coccigio y el pubo rectal, acá que no lo han puesto. Tú lo aumentas, pubo coccigio, ¿ya? En la explicación que les hice hace un rato en el croma, les dije que había un tercer músculo que era el isquiococcigio o los coccigios, para cerrar la parte posterior. Y con eso tienes todo el componente muscular del piso pélvico, ¿no es cierto? Correcto, pero está clarito, ahí está. Pero había un hueco al medio, ¿no? Adelante, ¿se acuerdan? Había un hueco. Sí, doctor. Este hueco que ven acá, ¿cómo se llamaba? El diafragma urogenital. Entonces acá tienes el diafragma urogenital, ese hueco. Ya está, entendido. Ahora vamos a enfocarnos solo en este triángulo, en el triángulo urogenital, ¿no? Porque esta parte de atrás es solamente músculo y grasa. La parte del triángulo anal solo es músculo y grasa, nada más. En cambio, la parte urogenital sí es más compleja. Entonces le hacemos un zoom solamente a la parte anterior, al triángulo urogenital, ¿ya? Entonces, en ese triángulo urogenital, chicos, por favor, llénenme todo de una grasita. Eso que ven es una grasita. Y ahora pónganme los músculos transversos profundos del periné. Acá está. Músculo transverso profundo del periné. En el varón, que es hombre, a la izquierda. Y en la mujer es un transverso profundo, pero es músculo liso, no es músculo estriado. Ya, ahí está. La mujer tiene vagina y uretra, el hombre solo tiene uretra. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué más me vas a poner acá? Ponme al esfínter uretral externo. Ahí está, esfínter uretral externo. Ahí lo tienes, en el varón y en la mujer. ¿Correcto? Muy bien. Adicionalmente tienes el compresor de la uretra, este es otro músculo, y les había dicho que en el músculo transverso profundo del periné, ¿qué glándulas se empotraban? ¿Se acuerdan? Las glándulas de Cooper. Las glándulas bulbouretrales de Cooper se empotran en el transverso profundo del periné. Entonces, todo esto que están viendo acá, muchachos, es el contenido de la fosa profunda del periné. ¿Se acuerdan quién forraba la fosa profunda para terminarla? La membrana. Y acá te la pongo, miren. La membrana
perineal, esto que están viendo acá es la membrana perineal, lo está forrando por completo, toditita la estructura. Y para que recuerden, en esa fase, en ese espacio profundo, es donde circulan los nervios y vasos dorsales del pene, los nervios y vasos dorsales del clítoris, acá, y los vasos perineales profundos. Así que los nervios y vasos del pene y clítoris y de los perineales están acá en el espacio profundo, ¿ya? Entonces todo se forra con esa tela, como ves acá. ¿Cómo se llama esa tela? Es la membrana perineal. Eso que está forrando ahí es la membrana perineal, ¿ya? Entonces, una vez que la membrana perineal lo forró todo, hemos pasado ¿a qué espacio? Al espacio perineal superficial, hacia afuera, ¿no es cierto? Ya. Ese espacio perineal superficial que están viendo acá afuera, ¿qué contenía? Los dos cavernosos y el esponjoso. Entonces, acá está el cavernoso, ahí está, cuerpo cavernoso, y acá el esponjoso. Cuerpo cavernoso y el esponjoso. No olviden que el esponjoso nace en el bulbo del pene. Este es el bulbo del pene, sale el esponjoso. Acá en el caso del clítoris no es así. ¿Ya? En el caso del clítoris, lo que tienes acá es el bulbo del vestíbulo. Esto que están viendo acá es el bulbo del vestíbulo. ¿Ya? Y finalmente al costado, los esponjosos, los cavernosos de los costados nacen de los pilares. Esto que ves acá es el pilar del pene y el pilar del clítoris. Entonces los pilares se pegan al hueso y con eso tienes la estructura del pene. ¿Ya? En el caso de la mujer, acá sí hay un dato especial. Detrás del bulbo del vestíbulo están estas glándulas. ¿Cómo se llaman las glándulas en el vestíbulo de la mujer? Las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino. ¿Ya? Entonces las glándulas vestibulares o de Bartolino están justamente acá detrás del bulbo del vestíbulo. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, ¿esto qué correspondía, Doc? Todo esto era contenido de ¿quién? Del espacio, perineal superficial. Ahora, para la eyaculación y el orgasmo se necesita músculos que compriman a estas estructuras. Entonces, el pilar y los cavernosos se forran con este músculo que es el isquio cavernoso. Se forran con el isquio cavernoso. Y el bulbo y el esponjoso se forran con el bulbo esponjoso. Entonces, el músculo bulbo esponjoso y su rafe envuelven esas estructuras. ¿Ya? Este bulbo esponjoso se ancla en el cuerpo del perine, acá, en el cuerpo del perine. Y de ahí salen dos músculos más que son los transversos superficiales del perine. Transverso superficial del perine, transverso superficial del perine. ¿Ya? Y para atrás, y acá tenemos el ano y el esfínter anal externo que también termina en el cuerpo del perine. Así que si te preguntaran, ¿qué termina en el cuerpo del perine? El bulbo esponjoso, los transversos superficiales del perine y el esfínter anal externo. ¿Ya? Ahí termina. Y chicos, ¿cómo se llama la fascia que envuelve todo esto? ¿Cómo se llama la fascia? ¿Ya? La que envolvía todo esto, ¿ya? La fascia de Gallaudet. La fascia profunda de Gallaudet. Y luego por fuera, la fascia de Coles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos hecho un resumen de todas las capas del perine. Ahora sí, llegamos a la parte final, que les dije que era un último resumen sobre las relaciones vasculares y el peritoneo en la cavidad pélvica. Entonces empezamos, miren acá, ¿cómo se llamaba este músculo? Nuevamente, 4, obturador interno. Perdón, acá el 5, obturador interno, porque tiene que estar pegado al hueso. 5, obturador interno, ¿ya? Este 4 que está más arriba, ese es el ilíaco. Ese está muy arriba, ese no nos importa, ¿ya? ¿Cómo se llamaba este que hacía el sostén? El 6, el elevador del ano, ¿es? Elevador del ano. ¿Cómo se llamaba lo que unía ambas fascias? El arco tendinoso. Esto que une ambas fascias es el arco tendinoso. Arco tendinoso, muy bien. Por encima de este arco tendinoso están estos vasitos. Esto que ven, uno son los vasitos de la ilíaca externa. Eso se estudia en miembro inferior, ¿ya? Acá no lo vamos a ver. Y 2, el uréter, ¿ya? Sin embargo, lo que nos interesa acá, y yo les expliqué, era el obturador interno, este de acá. ¿Se acuerdan? En el isquion, por ahí pasaban, ¿qué van? El pudendo, ¿no es cierto? Entonces, esto que están viendo acá es el van pudendo, arteria, nervio y vena pudenda. Y este arteria, nervio y vena pudenda
están forrados por una fascia que viene del oblicuo interno. Esto se conoce como el conducto de Alcock, ¿ya? Esto que están viendo acá es el conducto de Alcock. Y el conducto de Alcock es por donde pasa el van pudendo. El van pudendo, nervio, arteria y vena, ¿ya? ¿Dependientes de qué? De la fascia del obturador interno. Muy bien. Ahora, este hueco que les dije acá que había era la fosa isquiorrectal o isquioanal, ese hueco que es pura grasa. Y bueno, acá ya terminamos con el esfínter anal externo. Entonces, lo que yo quería que en este gráfico vean es el conducto o canal de Alcock, que está encima del isquiático, forrado por fascia del obturador interno, por donde pasa el van pudendo. El van pudendo, ¿ya? Muy bien. Ahora seguimos bajando, vamos a ver las relaciones peritoneales. Estas son en el varón, no quiero ahondar porque estamos en gineco, pero igual se los dejo, vamos a ver el de gineco, ¿ya? Entonces miren, esto que ven acá es la grasa abdominal periférica con la fascia de Camper, ¿correcto?, superficial, y la membranosa profunda de Scarpa. Entonces esta que ven acá de color amarillo, la grasa, es la fascia superficial de Camper, que va a terminar en el monte de Venus, ahí está, y lo que están viendo al fondo es la fascia membranosa de Scarpa en color azul, que como ves se continúa con la fascia de Coles. ¿Se acuerdan que era la de Coles? La que terminaba cerrando el espacio perineal superficial, ¿no es cierto? Ahí está, y lo cierra. Perfecto, entendido. Ahora, dentro del Coles, ¿se acuerdan quién estaba? La fascia perineal profunda. Esa fascia perineal profunda, adentro, ¿correcto?, se conocía como el nombre de fascia de Gallaudet. Gallaudet, muy bien. Y más adentro teníamos la membrana perineal, ¿correcto?, que es una parte de esa fascia perineal profunda, pero es especial porque sella el espacio, y a partir de ahí adentro es el espacio perineal profundo. Entonces ahí tienes la membrana perineal, que lo sella, que también es un componente de esa fascia perineal profunda, y para adentro ya tenemos todo lo que sería la pelvis. Ya ahí están los órganos pélvicos, todo perfecto. Ahora, el peritoneo que vimos acá venía por la pared anterior, reflejaba en la vejiga, se iba al útero, luego para el fondo de saco de Douglas y regresaba por el recto. Así que esto que están viendo de color amarillo es el peritoneo. Y todo el resto es la fascia pélvica que forra las vísceras respectivamente. ¿Ya? En este plano no se ve bien, pero por acá está la fascia del diafragma pélvico, que es el músculo elevador del ano, pero no se ve bien. Y acácito estaría el cuerpo perineal. Entonces, este corte es básicamente para ver cómo se continúan las fascias abdominales en el periné, cómo se estructuran todas las fascias del periné y se comunican con la fascia pélvica, y cómo el peritoneo envuelve o forra superficialmente, se refleja, es el término correcto, en las vísceras pélvicas. ¿Ya? Vamos a continuar entonces la parte de glándula mamaria. ¿Ya? Es un capítulo importante para poder entender cáncer de mama. ¿Ya? Entonces vamos a empezar un poquito con su anatomía y luego vamos a ver su fisiología. Entonces, ¿qué deben recordar ustedes de la mama? Miren, la mama, primero que nada, es una glándula sudorípara, altamente modificada. ¿Ya? O sea, inicialmente fue una glándula sudorípara embrionaria que se modificó. Y esta glándula sudorípara se desarrolla a lo largo de toda la línea mamaria. A lo largo de toda la línea mamaria se desarrolla, ¿no es cierto?, como todos los mamíferos. Solo que en el humano queda solamente en la zona torácica. Cualquier otro desarrollo es anormal. Eso se llama polimastia, o cuando solo desarrolla el pezón, politelia. Pero lo normal es tener 2 mamas y punto. ¿Ya? Pero otros mamíferos tienen varias mamas, bueno, como los perritos, por ejemplo. Eso es la línea mamaria. ¿Ya? Bueno, entonces lo que debemos recordar acá es que esta mama está formado por un tejido, ¿ya?, que es la glándula propiamente dicha. O sea, la mama tiene su glándula mamaria propiamente dicha, y está rodeado por grasa y tejido mesenquimatoso de sostén. ¿Ya? Adicionalmente, está rodeado por la piel, ¿no es cierto?, que tiene una variante especial hacia la parte distal, que es la areola y el pezón. ¿No es cierto? Sencillo. Entonces, vamos a conversar sobre la glándula. O sea, vamos a hablar de la glándula mamaria. ¿Ya? Entonces, la glándula mamaria empieza en estas estructuras que estoy marcando acá, que son los ductos lactíferos
principales. Esto que estoy pintando acá es el origen de la glándula mamaria, que son los ductos lactíferos principales. Estos ductos lactíferos principales se encargan de recolectar toda la leche de todo un lóbulo mamario. Entonces, supongamos este de acá, voy a pintar todo esto, supongamos que todo esto es un lóbulo mamario. Entonces, esto que están viendo grande es un lóbulo mamario, ¿ya? Entonces, voy a cambiar este término porque en inglés se confunden. Entonces, voy a poner acá, de color azul, lóbulo mamario. Lóbulo, que es lobe, no lobe en inglés. Bueno, entonces, este lóbulo mamario, a su vez, está conformado por varios lobulillos. Acá hay 1, 2, 3, y así pueden haber varios. Entonces, estos que estoy pintando de color rojo son los lobulillos mamarios, que son la unidad funcional final. Porque estos lobulillos mamarios están formados por numerosas estructuras que secretan leche, conocidos como la unidad ducto-lobulillar terminal, ¿correcto? Una unidad ducto-lobulillar terminal está conformado por un ducto al que le drenan varios acinos, ¿ya? Entonces, la unidad ducto-lobulillar terminal es la parte final de síntesis de la leche, que es un ducto con varios lobulillos que lo drenan. Entonces, cuando tú tienes varias de estas unidades ducto-lobulillares terminales, configuras un lobulillo. Y esos lobulillos se juntan y terminan formando un lóbulo porque todos drenan a un mismo conducto galactífero principal. Más o menos hay 20 lóbulos en la mama, ya más o menos. Y los lobulillos pues hay millones, hay varios, ¿no? Porque son microscópicos. Muy bien, ahora, este lobulillo, correcto, este lobulillo, dentro de sí tiene un tejido de sostén, que se conoce como estroma intralobulillar. Entonces, esto que voy a pintar acá de verde, que es el tejido de sostén, se conoce como estroma intralobulillar. Esto se llama como estroma intralobulillar. Y ese estroma intralobulillar que estás viendo acá es especial porque tiene receptores de estrógeno y progesterona, ¿ya? Sin embargo, fuera de los lobulillos hay este estroma que ustedes pueden ver ahí de color amarillo, que es el mismo de acá, que es el estroma extralobulillar, que es grasa. Entonces, esta grasa que ven acá y tejido conectivo, esta grasa de acá, esta grasa es el estroma extralobulillar, ¿correcto? Entonces, la grasa que están viendo acá, esta grasa es el estroma extralobulillar, ¿ya? Entonces, ese estroma extralobulillar es como cualquier mesénquima del cuerpo. Pero, ahí está el pero, tiene una diferenciación especial que se conocen como ligamentos de Cooper. Los ligamentos de Cooper son un tipo especial de fibra mesenquimatosa que sostienen toda la mama. Son como unos cables que agarran toda la mama con la piel y también con el pezón. Entonces, los ligamentos de Cooper son como la armazón que sostienen a la mama, ¿ya? Y esos ligamentos de Cooper, cuando una mujer va a lactar, se sueltan, se ablandan, y por eso es que las mamas son caídas cuando una mujer ya dio de lactar. En cambio, cuando una mujer es joven, no ha dado de lactar, las mamas están tensas, ¿no? Hacia arriba, porque los ligamentos están todavía tensos, ¿ya? Muy bien. Finalmente, esta mama está recubierta por piel, todos sabemos eso, y al final sufre una modificación que es la areola, y luego tiene el pezón. Entonces, la areola, correcto, es una modificación de la piel circundante, y el pezón es el lugar donde desembocan los conductos lactíferos, ¿ya? No olviden que estos conductos lactíferos, antes de desembocar, forman unos senos lactíferos, donde se acumula la leche para que el lactante pueda tener abundante leche cuando desea lactar. Porque la mamá va produciendo la leche arriba, va goteando y se va almacenando en esos senos lactíferos, ¿ya? Muy bien. Detrás de la mama tenemos el músculo pectoral, ¿no es cierto? El pectoral menor básicamente, ahí lo tienen. Y bueno, detrás de eso ya está la parrilla costal, ¿ya? La pared torácica. ¿Entendido?
Sencillo, chicos, sencillo. No se olviden que esta mama tiene una inervación importante y sobre todo un drenaje linfático hacia la cadena ganglionar axilar importante, ¿ya? Ahora vamos a bucear un poquito y nos vamos a meter en la anatomía, en la histología de la mama, ¿ya? Entonces vamos a meternos a la histología de la unidad ducto lobulillar terminal. Entonces, cuando tú ves acá, este es un ducto y sus lobulillos. Entonces, cada unidad ducto lobulillar terminal está compuesto por varias glándulas túbulo-alveolares ramificadas, ¿ya? Entonces, que están organizadas en lobulillos. Acá hay que poner lobulillos, por favor, ¿ya? Lobulillos. Muy bien. Entonces, vamos a ampliar una de estas unidades. Entonces, acá lo que tienen es el ducto, ¿ya? Este es el ducto, estas son las células y esto es la parte... Perdón, esto de acá es las células secretoras porque el corte está siendo de acá. Si cortáramos acá sería del ducto, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo acá es la parte de la secreción. Entonces en el lumen, en el hueco, es donde va a bajar la leche. Entonces estas células que están viendo acá son todas las células productoras de leche. Son las células lobulillares productoras de leche. Y alrededor de ellas tenemos las células mioepiteliales que se encargan de contraer para secretar y expulsar la leche, ¿ya? Entonces, los lobulillos están formados por las células secretoras y las células mioepiteliales que inyectan la leche. Y luego van a drenar hacia los ductos y los ductos se caracterizan porque solo están formados por epitelio de recubierta, no de secreción, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferencia un epitelio de secreción? Por esto. El epitelio de secreción, como ven acá, tiene un ápice, ¿no? Una parte apical activamente secretora. Entonces, este es el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi forma vesículas, tanto de lípidos como de azúcares, que liberan la leche y la grasa de la leche hacia el lumen. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy frente a una unidad lobulillar? Porque las células tienen un polo marcado y tienen ahí la actividad secretora. Y en la base está el célula mioepitelial para contraer. En cambio, ¿cómo me doy cuenta que estoy en un ducto? Porque solamente hay células de recubierta, que no tienen estas protuberancias de su membrana, que es donde está saliendo la producción de leche, ¿ya? Muy bien, entonces ese era el pequeño resumen que todos debían recordar. No se olviden, vamos a hacer acá un pequeño esquemita, que cuando tú tienes un lobulillo, supongamos esto, ¿no es cierto? Entonces, el ducto, esto que es la parte ductal, todo esto que estoy pintando, es el lugar más frecuente donde asiente el cáncer de mama, cáncer ductal. En cambio, esta estructura, que es la que hemos visto en el esquema, que es la parte del acino, la parte lobulillar, es la que secreta, por eso se llama carcinomas lobulillares de mama. Estos son más raros, ¿ya? Y finalmente, los tumores benignos de mama nacen también de este estroma que les dije al medio, ¿cómo se llamaba? Estroma intralobulillar. Estroma intralobulillar, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a conversar de fisiología mamaria. ¿Qué es lo que deben saber en fisiología mamaria? La producción de la leche. Eso es lo que hay que saber, producción de leche, ¿ya? Entonces, bioquímicamente, la leche, correcto, o la lactosa, como ves acá, la lactosa es simplemente un enlace beta, no se olviden, un enlace beta, entre una glucosa y una galactosa, ¿ya? Entonces, cuando tú juntas glucosa con galactosa, ¿ya? Tú juntas glucosa con galactosa, entonces tienes lactosa. Recuerden que el enlace que los forman es un enlace beta. Es un enlace beta. Entonces, la sintetasa de lactosa, o la lactosa sintasa, que es el nombre abreviado, la lactosa sintasa, no es más que una galactosil, porque agarra galactosa, transferasa. O sea, transfiere la galactosa. ¿A quién? A una glucosa. Entonces, ¿cómo se forma la lactosa? La lactosa se forma por la lactosa sintasa, que es una enzima. ¿Qué es la lactosa sintasa? Una transferasa. Transfiere la galactosa, el residuo galactoso, o galactosa, perdón, a una glucosa, que es el aceptor. Sin embargo, para poder hacer esta transferencia, esa glucosa tiene que estar libre de fósforo, libre. Normalmente, las glucosas, para entrar en una célula, se ponen un fosfato en posición 6, glucosa 6-fosfato,
¿ya? Y cuando se guardan en el glucógeno, se transforman a glucosa 1-fosfato, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Me dirás, lo que pasa es que si la glucosa no tiene fosfato, se sale de la célula. Entonces, para que se quede metida en la célula, tienes que fosforilar. Entonces, las hexoquinasas o glucoquinasas le meten un fósforo en posición 6. Luego, cuando se vuelve glucógeno, pasa el fósforo a posición 1. Por eso la glucosa que hacemos o que usa el humano para la leche es la glucosa del glucógeno, glucosa 1-fosfato. Esta glucosa, si le quito el fósforo, se sale de la célula. Entonces lo que hace el aparato bioquímico es, la glucosa le quita el fósforo, pero le pone una UTP. O sea, la UTP se pierde un fósforo y se vuelve uridindifosfato UDP, y ese uridindifosfato ocupa el lugar del fósforo. Se pega a la glucosa para que no se vaya, ¿ya? Y ya esta uridindifosfato, esta glucosa, simplemente se viene acá, ¿correcto? Acá. O sea, se vuelve galactosa a través de una epimerasa. Epimerasa significa una enzima que ha cambiado la posición de un OH. Entonces ustedes tienen que saber que la glucosa cambia en posición 4, su oxidrilo, para volverse galactosa, ¿ya? La glucosa cambia el OH de la posición 4 para volverse galactosa, lo invierte. Eso es una epimerización. Entonces la epimerasa cambia la glucosa en la posición 4, el OH, y lo transforma en galactosa, ¿ya? Si se transformara en posición 2, se transformaría en manosa. Entonces esta glucosa transformada en galactosa, como lo ves acá, UDP galactosa, está lista para empatarse con otro receptor de glucosa. Entonces viene otra glucosa libre de otro lado y se empata con esta galactosa y ya está. ¿Quién se libera en el proceso? Se libera el UDP, porque ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el enlace ha sido estabilizado, ya no necesita fósforo porque ya se empató con otra glucosa. Ese es el trabajo de la lactosa sintetasa, ¿ya? ¿Y por qué es importante lo que les recuerdo del enlace beta? Porque para tú poder digerir la leche, cuando tomas leche, cuando eres un lactante, tienes lactasa en el intestino. La lactasa es una enzima que corta el enlace beta-glucosídico. Ojo, los humanos normalmente cortamos enlaces alfa-glucosídicos, no beta-glucosídicos, ¿ya? En este caso, podemos cortar la leche porque tenemos lactasa, que es una glucosidasa, es una hidrolasa de que corta enlaces beta-glucosídicos, ¿ya? La celulosa, por ejemplo, que es lo que come la vaca, el elefante, son enlaces beta-glucosídicos que nosotros no podemos cortar porque no tenemos beta-celulasas. Entonces los humanos, cuando comemos pasto, no engordamos porque no podemos cortar esos enlaces beta-glucosídicos. Pero cuando comemos papa, sí, porque podemos cortar los alfa-glucosídicos, ¿ya? Eso debes tener en cuenta. Muy bien. Entonces con eso ya aprendieron o recordaron cómo se hace la leche. Ahora esa leche, les mostré en la otra imagen, que se almacenaba en el aparato de Golgi y se liberaba al lumen. ¿En función de qué? Del estímulo de la prolactina. Así que por favor vengan acá. Para producir leche tenemos que tener prolactina. Esta es la hormona que estimula la producción de leche, prolactina, ¿ya? Entonces esta prolactina, no se olviden, se secreta de las células lactótropas, que son autónomas en la hipófisis. Entonces las células lactótropas normalmente están produciendo prolactina, normalmente, ¿ya? Entonces como mientras no esté embarazada o lactando, una mujer, no tiene sentido producir leche. Y en el caso del varón tampoco tiene sentido que produzcamos leche. Entonces el hipotálamo, recuérdalo acá, el hipotálamo, ¿ya? Básicamente lo que hace es inhibir la producción de prolactina de las células lactótropas a través de la dopamina. Entonces la dopamina se conoció como el PIF, como el péptido inhibidor o el factor inhibidor de la prolactina. ¿Ya, chicos? Vamos a escribir más acá para que se vea bien. Entonces la prolactina, el hipotálamo se encarga de producir dopamina, acá, dopamina,
que lo que hace es inhibir a las células lactótropas, ¿ya? Entonces, esta dopamina inhibe a las células lactótropas y no se produce leche. No se produce leche, ¿ya? Entonces, la función de la dopamina se conoció como factor inhibidor de la prolactina. PIF, así se llamaba, PIF, factor inhibidor de prolactina, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto, ustedes saben que normalmente las células lactótropas que son autónomas, solitas se estimulan, son inhibidas por la prolactina, perdón, por la dopamina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una mujer está dando de lactar? Entonces, empezamos. Cuando una mujer está dando de lactar, acá, entonces el estímulo de la succión del lactante estimula las terminales sensitivas de la mama, ¿correcto? De la mama, no deben decir del seno, de la mama, y llegan estas, como cualquier sensación, al asta posterior de la médula espinal. Pero esa sensación específica ahí en la mama dispara señales hacia el cerebro, como ves acá, dispara señales hacia el cerebro, señales complejas, ¿ya? Cuyo resultado final es disminuir la dopamina. Entonces, si yo disminuyo la dopamina, ¿quién va a aumentar? La prolactina. Así que el hecho de succionar el pezón disminuye la dopamina y eso hace que la prolactina se libere, ¿ya? Ahora, el que se libere prolactina hace que se produzca leche, pero no que se eyecte la leche. Para yo eyectar la leche tengo que contraer al músculo liso de las células mioepiteliales que les comenté. Entonces, para eso existe la oxitocina. Entonces, la oxitocina que están viendo acá, que se produce en el núcleo paraventricular, como ven acá arriba, es estimulado. Entonces, el núcleo paraventricular se estimula por la succión y por ende libera oxitocina. Y esta oxitocina hace que las células mioepiteliales se contraigan y la leche se eyecte para que el lactante pueda recibir la leche, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la lógica de cómo actúa la oxitocina. Ahora, adicionalmente a esta estructura, ¿correcto? Estos estímulos en la mama, estos estímulos de la mama, inhiben núcleos como el área preóptica, que estás viendo acá, y este área preóptica, junto con el núcleo arcuato, disminuyen la producción de GnRH, y eso disminuye la síntesis de gonadotrofinas. O sea, en cristiano, mientras una mujer está dando de lactar, por la caída de la GnRH no podría ovular para volver a salir embarazada. Por eso la lactancia es un método anticonceptivo, ¿ya? También debes recordar que la prolactina, propiamente, esta prolactina también solita se encarga de inhibir a la GnRH, al núcleo arcuato. Así que ya sea por la lactancia o por la prolactina, disminuye la GnRH, ¿ya? Entonces, ese es el resumen que ustedes deben tener de la producción y la síntesis de la leche. Ahora, ¿qué juega el estrógeno y el progestágeno en este partido? ¿Qué hacen? Es bien complejo, ¿ya? Pero el estrógeno y los progestágenos tienen funciones importantes en la leche. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hacen crecer la mama. O sea, una niña no tiene mamas, una adolescente tiene mamas pequeñas, una joven tiene mamas grandes, una gestante tiene mamas grandes. Entonces, doctor, ¿por qué me crecen las mamas? Por el estrógeno y el progestágeno. El estrógeno hace crecer los ductos, el progestágeno hace crecer los lobulillos. O sea, la mama crece por los estrógenos y los progestágenos. Sin embargo, el estrógeno sobre todo corta la leche. El estrógeno en la mama bloquea el receptor de prolactina. O sea, te hace crecer la mama, sí, pero te bloquea el receptor para que no produzcas leche. Pero, por otro lado, el estrógeno aumenta la producción de prolactina, estimula las células lactótropas. O sea, el estrógeno, mientras estás gestando, porque es abundante, hace crecer tus células lactótropas para que produzcas prolactina, pero no deja que la prolactina actúe en tu mama para que no hagas leche. ¿Y por qué, doctor? Porque tu cuerpo es sabio. El día que ocurre el parto,
se pierde la placenta, que la placenta es el principal formador de estrógenos y progestágenos. Entonces, al perderse la placenta, ya no hay esta inhibición y toda la prolactina que habíamos creado está libre para actuar. Y por eso la leche empieza a producirse apenas se libera la placenta. Demora unos días, sí, porque al inicio no aumenta, pero luego con una buena técnica de lactancia, la leche está lista para producirse en cantidades suficientes para que el bebito pueda crecer. ¿Ya? Vamos a hablar de los exámenes auxiliares y lo que vamos a hablar es de la mamografía. Entonces, cuando ustedes estudien la mamografía, les van a decir que tienen que dar 3 características básicamente. Forma de la lesión, que puede ser redonda, puede ser ovalada o puede ser irregular, ¿correcto? Cuando es redonda y ovalada es benigno, cuando es irregular es maligno. Segundo, tienen que dar la densidad, o sea, tiene una densidad alta, media o baja. Cuanto más alta es la densidad es porque está calcificando. Cuanto más baja la densidad es porque de repente tiene agua, es un quiste, ¿ya? Y lo tercero es que tienen que ver si tiene algún signo anormal. ¿Cómo qué? Como calcificaciones o como neovascularización o como retracciones cutáneas, o sea, cosas anormales, ¿correcto? Esa es la forma adecuada. Entonces vamos a empezar. Cuando ustedes describen una lesión, ¿correcto? Una lesión en la mamografía, entonces primero teníamos que ver la forma, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, porque no todos son sencillos de poner. Por ejemplo, esta que ven acá es una lesión redondeada. Ahí lo ven claramente, es una lesión redondeada. Sí, claro, doctor, está fácil. Esta que ven acá es una lesión también redondeada. Sí, es redondeada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta de acá tiene los bordes, voy a estar mejor acá. Esta de acá tiene los bordes bien delimitados, contorno bien delimitado. En cambio, esta de acá tiene un contorno lobular. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? En este caso de acá, tienes el contorno mucho más irregular. No hay un patrón, es un contorno mucho más irregular, ¿ya? Vamos a poner una siguiente lámina para tomar lo mismo. Esto que ven acá, esta lesión que están viendo acá, igual también es irregular. Esta lesión que está acá también es irregular, no es redondeada en absoluto. Esta de acá ni forma tiene, ¿verdad? Esta de acá, ¿cómo la verían? Esta de acá. Bueno, este otro parece un poquito ovalada. Bueno, pues puede ser. Entonces, esas cosas es lo primero que tienen que hacer, la forma y el borde, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los elementos anormales. El más importante es la calcificación, ¿ya? Entonces, tú tienes varios tipos de calcificaciones. Por ejemplo, esto que están viendo acá arriba, esos puntitos, y como ves acá que están flotando, son calcificaciones cutáneas de la piel. No pasa nada. Esto que están viendo acá, que son unas calcificaciones grandes, gruesas, ¿correcto? Le llaman en escarcha de cal. Estas calcificaciones son de distrofia o de necrosis grasa. Son bien grandes, ¿ya? Estas de acá son calcificaciones que están siguiendo a los ductos, por eso le llaman calcificaciones de leche, ¿ya? De la leche. Esto que están viendo acá son calcificaciones en hileras, eso es producto de las mastitis, porque ha habido una infección acá, esa es una calcificación en hilera. Esto que ven acá es una calcificación en palomita de maíz, una calcificación grotesca, eso es típico de un fibroadenoma o a veces de los amartromas, ¿ya? En palomitas de maíz. Y esta es una calcificación alrededor de la lesión, ¿ya? Alrededor en anillo, típica de los quistes, ¿ya? Entonces, esas calcificaciones, todas las que están viendo acá, son benignas, porque las calcificaciones malignas son las que son agrupadas y microscópicas, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Ustedes pueden ver acá las calcificaciones microscópicas. Acá, por ejemplo, tengo chiquititos puntos calcificados. Acá también tengo unos cuantos puntos calcificados. Y acá pueden ver que tengo en varios lugares los puntos calcificados. ¿No es cierto? En varios lugares, ya. Entonces, cuando tienes microcalcificaciones malignas, tienen que ser agrupadas, como acá. Entonces, estas microcalcificaciones amorfas, pero agrupadas, pegaditas, eso es un posible cáncer.
En cambio, estas microcalcificaciones, pero que están dispersas por varios sitios, por varios lugares, ahí está por todo lado, esas son benignas, ¿ya? Muy bien. Luego, cuando ves acá, tienes unas calcificaciones lineales, ¿ya? Lineales. Esas son calcificaciones que están siguiendo a los vasos que también pueden ser malignas, ¿ya? Pueden ser malignas. Entonces, cuando estamos en mamografía, como les dije, lo más importante es la forma, el borde y la calcificación. La forma, el borde y la calcificación. Entonces, nos vamos a centrar en esta lesión. Vamos a estudiar solamente dos. Esta de acá y esta de acá. Esta de acá, ¿ya? Entonces empezamos. Si ustedes tienen en una mamografía una lesión redondeada, como ven acá, redondeada, de bordes definidos, eso es benigno, ¿ya? Internamente, como ven, es hiperdenso, debe tener un poco de calcificación, un tejido más compacto, debe ser un tumor benigno, porque es homogéneo. Y está rodeado y calcificado por fuera, entonces eso también es criterio de benignidad. Sin embargo, si les pongo esta otra imagen, miren, es una lesión, todo esto que están viendo acá, espiculado, ¿correcto? Y esta lesión espiculada, ya, no es redondeada, entonces es maligna, Y aparte de eso, adentro tiene esto de acá, que son unas calcificaciones microscópicas, que es maligno, agrupadas, maligno. Entonces, microcalcificaciones agrupadas, más una masa espicular, ya pues, eso es maligno. Así que este gráfico es el que deben llevarse como la lesión mamaria maligna y este gráfico de acá como la lesión mamaria benigna. Entonces, para resumir todo esto, vamos a venirnos acá. Acá. Tengo esta imagen acá y con eso terminamos la explicación. ¿Vieron lo que estábamos avanzando? Entonces, esto que ven acá es el nódulo mamario maligno o benigno. Benigno, ¿por qué? Porque es redondeado, de contornos definidos, no tiene calcificaciones microscópicas, benigno. En cambio este de acá, este es maligno, ¿por qué? Porque es bordes irregulares, espiculados, y bueno, no podría decir si es que tiene calcificaciones, pero sí puedo decir que tiene retracción cutánea. Miren cómo acá el pezón se está retrayendo. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la forma como tienen que abordar los exámenes auxiliares en mama. ¿Ya, chicos? Muy bien. Con eso creo que hemos terminado nuestra clase. Muchas gracias.